Hola a todos, en este caso vamos a ver cómo resolvemos un circuito que está conectado de forma mixta, ¿vale? Nos dan la tensión de la pila y todas las resistencias. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es dar nombre a cada uno de los componentes. Comenzamos por la pila, le vamos a llamar V, luego V vale 12 voltios. Esta va a ser la resistencia 1, esta la resistencia 2, la resistencia 3, la 4, la 5 y la resistencia 6. Vale, identificamos también los nudos del circuito, ¿vale? Lo tenemos aquí y le damos nombre. Este va a ser el nudo A. Y este de aquí abajo, el nudo B. Lo siguiente que tenemos que hacer, recordamos, es poner la distribución de intensidades. De la pila, polo positivo, nosotros lo representamos así, va a salir una intensidad que va a salir de la pila, va a atravesar esta resistencia y llega hasta el nudo A. Vale, esta intensidad vamos a llamarle I total. Llega a la intensidad total al nudo A y aparecen dos caminos. Bueno, pues una parte se va a venir desde el nudo A hasta el B, atravesando la resistencia R2, que vamos a llamar I sub A, y otra parte se vendrá desde el nudo A hasta el B por el otro camino, ¿vale? Atravesará R3, atraviesa R4, ¿vale? Atraviesa R5 y llega al nudo B. Y esto lo vamos a llamar I sub B. Llegan las dos intensidades al nudo B, se vuelven a juntar, pasan por R6 y tenemos de nuevo la intensidad total. Una vez que tenemos hecho esto, para poder empezar a resolver tenemos que convertir todas las resistencias en una única. Luego tenemos que ir asociando resistencias. Estas tres resistencias, la R3, la R4 y la R5, están en serie, ¿vale? Veis que pasa por ello la misma intensidad, luego estarán en serie. Luego vamos a empezar por ahí. Nos volvemos a dibujar el circuito equivalente. Nos dibujamos la pila, la resistencia 1, aquí estará la resistencia 2 y esta será la resistencia 6. Aquí estará el nudo A, el nudo B, ¿vale? Y estas tres se nos han convertido en una sola, que estará conectada y lo vamos a llamar R sub A. ¿Vale? Sería conveniente ponernos todas las intensidades otra vez para no tener problemas luego. Vamos a calcular la resistencia total. ¿Cómo lo calculamos? Pues lo primero vamos a poner qué es lo que hacemos. Y decimos que R3, que la resistencia 4 y la resistencia 5 en serie, ¿vale? Están en serie. Y obtenemos una resistencia que vamos a llamar resistencia A. ¿Vale? Como están en serie, pues es muy sencillo. Recordamos, la resistencia A será lo que vale la 3 más lo que vale la 4 más lo que vale la 5. Ponemos siempre primero la fórmula con letras. Ahora sustituimos. Bueno, para simplificar el problema y no hacerlo más largo, simplemente sumamos sus valores. 2 más 10 más 4. Luego sabemos que RA vale 16 ohms. Volvemos al circuito. Vemos ahora que R2 y RA están en paralelo. Vamos a volvernos a dibujar. La pila, tendremos la resistencia 1. Vale. Estas dos que se unen en forma paralelo luego estarán aquí. Se convierten en esta, que vamos a llamar R sub B. Y por debajo teníamos la resistencia 6. ¿Qué intensidad atraviesa ahora este circuito? Pues será la I total. Nos conviene marcarnos también los puntos, aunque ya no son nudos, pero nos van a ser útiles para calcular una tensión. R2 está en paralelo con RA. RB. Recordamos que cuando están en paralelo será lo que vale R2 por lo que vale, en este caso, RA partido de su suma. R2 más RA. Bueno, vamos a sustituir. ¿Cuánto vale R2? 16 ohmios. Por lo que vale RA. ¿Cuánto vale RA? Lo hemos calculado. 16 ohmios. Partido de su suma, que serían 32 ohmios. Por lo tanto, esta resistencia B equivalente será 8 ohmios. Sabemos ya que cuando tenemos dos en paralelo del mismo valor, el equivalente es la mitad. Volvemos al circuito. Vemos ahora que estas tres resistencias, R1, RB y R6, están en serie. Nos dibujamos entonces cómo quedaría. Esas tres se convierten en una solo, que será la resistencia total. Y ya tenemos el circuito que estábamos buscando. Esto va a ser la resistencia total. ¿Qué intensidad atraviesa este circuito? Pues la I total. Calculamos entonces. Y decimos que R1, la resistencia B y la resistencia 6 están conectados en serie.
y obtenemos la resistencia total. Resistencia total que será lo que vale R1 más lo que vale RB más lo que vale la resistencia 6. Luego esta resistencia total es igual... ¿Cuánto vale R1? 7 ohmios. 7 ohmios más lo que vale RB, que es 8 ohmios, más lo que vale R6, que son 5 ohmios. Por lo tanto, nuestra resistencia total es igual a 20 ohmios. Ahora lo que hacemos es volver hacia arriba. Este circuito nos va a servir para calcular la intensidad total y vamos subiendo los circuitos. Vale, conviene incluso dar nombre a los circuitos. Luego al primer circuito le llama C0, circuito 0 o inicial. Circuito 1, al siguiente equivalente. Al siguiente le llamamos circuito 2 y el último circuito 3. Y entonces ponemos que en el circuito 3 lo que hacemos es aplicar la ley de Ohm. Aplicamos la ley de Ohm. Que la intensidad, en este caso la hemos llamado total, luego ponemos la intensidad total, será igual a la tensión que va a haber en los extremos de la resistencia, que como está conectada a la pila es la de la pila, que eran 12 voltios, partido por el valor de la resistencia, que es la resistencia total. Si sustituimos serán los 12 voltios dividido entre los 20 ohmios que hemos calculado de la total, con lo cual nuestra intensidad total es 0,6 amperios. Ahora lo que hacemos es pasar al circuito de arriba. Este nos ha servido para calcular la intensidad total. Ahora este circuito nos va a servir para calcular la tensión que va a haber entre los nudos A y B. ¿Vale? ¿Por qué me interesa A y B? Porque es donde luego aparecen en el siguiente circuito la intensidad A y B, que es lo que yo quiero calcular. Luego entonces lo pondríamos y diríamos, en el circuito 2, vamos a ponerlo, lo ponemos, recordad que tenemos que ser muy ordenados en los problemas. En el circuito que hemos llamado 2, lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Ohm entre los nudos A y B. Bueno, yo aquí simplifico, pero cuanto mejor lo escribáis, más se comprenderá el problema y mejor os irá. Vale, pues venga, vamos a aplicar la ley de Ohm entre A y B. Recordamos, la ley de Ohm es la intensidad. ¿Qué intensidad pasa por entre el nudo A y B? La total. Vale, por eso es importante también dibujarse ponerse las intensidades. Luego, la intensidad total va a ser igual a ¿qué? A la tensión que hay entre el punto A y B. Tensión entre el punto A y B, partido de la resistencia que hay entre el punto A y el punto B, que es RB, la resistencia B. Vale, de aquí lo que conocemos es la intensidad y la resistencia, me falta la tensión, despejamos. Luego la tensión entre los puntos A y B será igual a ¿qué? A I, a la I total, por el valor de la resistencia B. Si sustituimos tensión AB, la intensidad total, que era los 0,6 amperios por la resistencia B, que recordar, volvemos al circuito, para eso miramos, tenemos aquí todos nuestros resultados, vemos que la resistencia B valía 8 ohmios, luego por 8 ohmios, con lo cual mi tensión AB será igual a 4,8 voltios. Subimos entonces un nivel y pasamos de este circuito, pasamos al siguiente. ¿Vale? En el circuito 1. ¿Vale? Entonces lo volvemos a poner. En el circuito 1, lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Ohm entre los puntos A y B. Entre los puntos A y B. Pero ahora vemos que tenemos dos caminos. ¿Vale? Pues entonces elegimos primero la primera por R2. Vamos a hacer primero por el camino de R2. ¿Vale? Sí, incluso si nos hacemos... Bueno, ya tenemos el dibujito, así que no es necesario. Entonces, aplicamos la ley de Ohm. Por R2, ¿qué intensidad pasa? Será, hemos dicho que será I sub A es la que pasa por R2, que será igual a la tensión. ¿La tensión de qué? En los extremos de R2, ¿qué tensión es esa? AB. ¿Vale? Es la tensión AB. Por eso lo hemos calculado antes. Partido del valor de R, que es R2. Bien, sustituimos. Tensión AB hemos calculado anteriormente que eran 4,8 voltios. Y la resistencia 2 vemos que son 16 ohmios, con lo cual esta intensidad I sub A nos va a valer 0,3 amperios. Haríamos entonces ahora lo mismo, pero por el otro camino. ¿Vale? Por RA. Luego vamos a aplicar la ley de Ohm por RA. Y decimos, intensidad, ¿qué intensidad pasa por RA? Lo que hemos llamado B. I sub B será igual a ¿qué? A la tensión que hay en los extremos de la resistencia A, que es A
IB, luego la tensión AB, partido por el valor de la resistencia que hay entre A y B, y esa es la que hemos llamado RA. ¿Vale? Sustituimos. Tensión AB es 4,8 voltios y RA, recordamos que lo pusimos aquí, 16 ohmios. Luego tendremos que la intensidad I sub B es 0,3 amperios. Bueno, esta intensidad podríamos haberla calculado ya aplicando la ley de los nudos en A. Con esto realmente ya habríamos terminado lo que es las intensidades y ahora nos podrían pedir, por ejemplo, que no sabemos la tensión en R3. Pues vamos a calcular la tensión en R3. Tensión en R3. Llamo VR3. ¿Qué será? A la intensidad que pasa por ella, vamos a ver qué intensidad pasa por ella. I sub B, ¿vale? Veis aquí que lo he marcado con esta flechita verde. Luego la intensidad que pasa por la resistencia 3 es I sub B por el valor de su resistencia, R3, igual. ¿Cuánto valía I sub B? 0,3 amperios por el valor de R3, que son 2 ohmios. Con lo cual, la tensión que hay en los extremos de esa resistencia es 0,6 voltios. Vale, esto sería una de las preguntas que nos podrían hacer. Nos podrían preguntar también, por ejemplo, la potencia que consume la resistencia 5. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver la potencia. Vamos a llamarlo potencia en R5. ¿A qué es igual la potencia? Es igual a la intensidad. ¿Vale? ¿Qué intensidad? La que pasa por R5. ¿Qué intensidad es esa? La B. ¿Vale? Lo vemos ahí. Por eso, fundamental hacerse los dibujos. La intensidad B por la tensión. ¿La tensión de quién? Pues de la resistencia 5. Tensión de R5. ¿Tenemos nosotros la tensión de R5? No. ¿Podemos calcularla? Sí, claro. Aplicando igual que antes. Luego la tensión en la resistencia 5, ¿a qué será igual? A la intensidad que pasa por ella, que hemos visto que es la B, por el valor de su resistencia. Sustituimos entonces, y sub B hemos dicho que era 0,3 amperios, por el valor de R5 que vemos en el circuito, que son 4 ohmios, con lo cual la tensión en la resistencia 5 es igual a 1,2 voltios. Vale. Pero no hemos terminado de calcularlo. La potencia entonces... Vale, no volvamos nunca atrás. Los problemas tienen que tener un orden lógico. No podemos volver ahora aquí y meter los valores. No. Volvemos a poner potencia en R5. Sería entonces la intensidad, que es los 0,3 amperios por la tensión que acabamos de calcular. 1,2 voltios. Con lo cual la potencia, una resistencia 5, será 0,36 vatios. Vale, y esto pues ya cualquier cosa que nos pidan de potencia o de resistencia podemos resolverlo. ¿Vale? Bueno, pues es muy importante, digamos, el hacer los circuitos para verlo, tenerlo todo visualmente. Bueno, pues hasta el próximo.